sirvió, si vale el término, para hacer algunas estructuras como Félix Candela, en fin, hay varias personas que realmente han capitalizado, si vale el término, la parte del empleo de cáscaras. Pero hoy en día, reitero, ya no es simplemente la parte de cáscara para techos, en fin, porque eso es lo que normalmente hacían, eso era básicamente, pero hoy en día esta aplicación inclusive va para simular la parte de columnas, básicamente por la sensibilidad que tiene de poder ver todo el comportamiento, obviamente para edificios altos. En pequeños, obviamente que no es relevante directamente el comportamiento como columna. Entonces, nosotros vemos desde ese punto de vista, ¿para qué? La finalidad de ese elemento finito no es ya, insisto, en la parte clásica que era antes, que reitero, simplemente se aplicaba a ese tipo de elementos y más que todo a techos. También, por si acaso, se ha hecho fundaciones. Mi tesis en la Universidad de Licenciatura en Ingeniería Civil era precisamente cimentaciones en forma de paraboloide hiperbólico, una cáscara de cimentación directamente. Entonces, esas eran, pero básicamente se aplicaba desde el punto de vista analítico, básicamente. Y lo que vamos a ver es analítico, pero, reitero, casi prácticamente ha dejado de aplicarse analíticamente, si vale. ¿Cuál es el camino? Elemento finito. Y para tener una idea clara del elemento finito, por supuesto que es la parte de las cáscaras. No estamos diciendo, bueno, ingeniero, si no se aplica, no. Un ratito, hijo. Aquí se aplica más que antes en la parte de puentes. Bueno, hemos estado viendo en la parte de puentes, por ejemplo, los que pasan puentes, que se aplica elemento finito, pero reitero, aquí vamos a ver las bases que todo ingeniero debe conocer. Necesariamente debe entender, conocer cuáles son las bases, porque se basa en, evidentemente, se basa en ello para la formulación de elemento finito. No viene definitivamente automáticamente, si vale el término, tiene una base. Cualquier teoría, cualquier aplicación en la parte de ingeniería, bueno, la ley es matemático, no es aquí a sentimiento, qué sé yo, con cualquier cosa que ha clausurado el año, le metemos preso, pero aquí los que han desfalcado, además está feliz de la vida, no, aquí realmente da bronca todas esas cosas, aquí es matemático, 2 más 2, 4, punto, termina el cuento, aquí no hay especulaciones, no hay nada, y esa es la bondad de la ingeniería civil, es la ley, es la matemática, aquí no existe ninguna cosa. Bueno, a partir de ello vamos a ver, por si acaso ya les he puesto un libro ahí en el Classroom, es este libro de Ugural que ya está en su sexta edición. Obviamente no ha cambiado bastante, aparte de ello que este hombre no se nota que nunca ha calculado ni siquiera el dintel, no sabe de hormigón. Vamos a ver, definitivamente. Este es una rata de biblioteca, no la sospecha definitivamente de ingeniería, nunca ha visto una aplicación. Claramente se nota que, bueno, es más teoría que práctica de aplicación no tiene. El hombre no tiene, definitivamente, reitero, no es ponerle ningún epíteto, pero se nota que el hombre no, aparte del papel, se ve que no ha vaciado ni la acera de su casa el hombre, definitivamente. No, tiene bastante falta, pero reitero, aquí no es hablar, es demostrar, por si acaso. Como siempre les digo en ingeniería, no es charla de peluquería, aquí es con números, y lo vamos a ver esa parte, por si acaso. Muy bien, entonces vamos a entrar a conocer estas teorías, si quieren en inglés, en quechua, no sé en qué quieren ustedes directamente. A ver, vamos a ver si tenemos. Aquí. Muy bien, esto reitero, yo no he inventado absolutamente, simplemente que está en español, aquí está en inglés, está en español, simplemente es eso. Muy bien, obviamente para tratar el tema hay inicialmente la teoría membranal de las cáscaras, vamos a ver a qué se refiere, qué es, cómo es el tema, en fin, todo ese tema lo vamos a ver, pero una de las teorías, como hemos visto también en los paquetes, hay la teoría membranal y también la teoría general o de flexión que se llama básicamente. Entonces son
esos parámetros los que se utilizan. ¿Qué son las características de esta teoría membranal? Obviamente que aquí un ligero error, pero obviamente debemos limar todos esos errores para que ustedes no lo cometan. Bueno, obviamente que sea cáscara, si vale el término, tiene que tener curvatura. Y el radio es al centro, por si acaso, al centro. La bisectriz, ahí es, aquí está mal, no es a la bisectriz. Y para esta teoría, vamos a ver, se aplica cuando este espesor respecto al radio hay una relación de 1 a 20, menor o igual, directamente. Ahí se aplica la teoría. Ojo, muchos ingenieros no conocen, ni la sospechan básicamente. Ya les he dicho, simplemente ponemos ejemplos, por si acaso, aquí no voy a decir quién, dónde, ni por qué. Me pasaron una nota de cálculo para revisar y un Perico Pérez agarró. Esta relación era el T entre el R era 1 a 5. Y obviamente el Perico ha utilizado esto, ¿no? Ahí se ve que no tenía la más mínima noción de la parte, ni siquiera de la cáscara de plátano del cara. No había definitivamente idea. Es por eso que estamos entrando al detalle, por si acaso. Debe cumplirse. Para aplicar teoría membranal es esta. Más gruesa, cáscara gruesa es otro tema. Ahorita estamos tocando, insisto, la parte de las cáscaras delgadas. Vamos a ver, con todo esto que estamos describiendo, a qué se refiere, qué es. Y por supuesto, ustedes pueden pararme el rato que crean conveniente para poder aclarar, ampliar, en fin, todo ese tema. Normalmente, obviamente, en ingeniería civil, lo que les decía Candela y algunos otros que han utilizado cáscaras, han utilizado estas relaciones de 1 a 1000, a 500, en fin, todo ese tema, o más pequeños en definitiva, y está funcionando hasta el día de hoy, por si acaso, por cualquier motivo, sigue funcionando esos elementos que estamos comentando. Muy bien, entonces una primera razón de aplicar de acuerdo a lo que dice la teoría es esta relación, por si acaso. Y lo que le da la resistencia a la cáscara es la curvatura, en definitiva, esa es, digamos, la parte más importante. Obviamente puede ser de metal, de mampostería, de concreto armado, en fin, hay un montón de materiales que se utilizan para este tema. Muy bien. Otro de los temas es de que para aplicar esta teoría, obviamente no se descompone la reacción, en definitiva, no resiste, si vale el término, no va con esta teoría. Usted me dirá, pero entonces, ¿cómo utilizo cáscara? Con la teoría general o de flexión, pero estamos en este momento hablando de la teoría membranal, por si acaso. Esto es para la teoría membranal, lo que estamos comentando. Reitero, se puede, claro, empotramientos, en fin, pero no con la teoría membranal, es con la teoría general o de flexión. ¿Qué pasa? Aquí, si se descompone la parte de la reacción, obviamente no resiste la teoría membranal. No existe la posibilidad en la parte, digamos, del apoyo, no hay. Muy bien, cuando no se descompone, sí está en equilibrio. Otro de los parámetros que debemos ver aquí, para las cargas puntuales no funciona la teoría membranal. Probablemente en este caso es posible. Aparte de ello, otra de las cosas, aquí no está, pero lo ampliamos. La teoría membranal, obviamente, es tracción o compresión. No podemos empotrar. Un empotramiento con la teoría membranal no va directamente. No podemos hacer las condiciones de contorno, reitero, para un empotramiento con la teoría membranal no van. Insisto, aquí estamos viendo membranal.
La pregunta, me adelanto a ustedes. Entonces, no puedo emplear, no, se puede, pero no con la teoría membranal, sino con la teoría general, que va a ser el segundo tema que lo vamos a desarrollar. Pero por en cuanto, reitero, no acepta la teoría membranal el empotramiento. ¿Por qué? Porque aquí aparece momento. La teoría membranal solamente es tracción o compresión, por si acaso. No admite otra cosa. Esa es la teoría membranal. Vamos a verlo, pero me adelanto definitivamente de que solamente acepta tracción o compresión. No acepta otra cosa la teoría membranal. Muy bien, entonces son los casos, por si acaso, de la parte de las condiciones de contorno, en fin, todo ese tema. Muy bien, aquí habla Ugural. La relación de espesor de la cáscara con el radio de curvatura es pequeña. Comparación de los es lo que hemos hablado, 1 a 20. Aquí más claro, en la teoría nos podemos perder. Esta relación debe ser menor o igual T entre R, es eso por si acaso, ¿sí? Eso quiere decir esta primera parte. Muy bien, aquí no dice, es segunda parte. Las deflexiones son pequeñas comparadas con el día. Muy bien, ¿cuál es? Aquí necesitamos un número. Un número necesitan para este 2. Necesitamos un número. Definitivamente, aquí necesitamos un número. ¿Qué cosa se puede entender? Los desplazamientos son pequeños comparados con el suelo. No, un ratito, hijo. Ahí yo tengo que ponerle un número. ¿A qué se refiere? Hemos comentado ya algo, pero lo vamos a reiterar. Aquí, esto es D, H mejor llamamos, ese es el espesor de la cáscara. Y por supuesto, este 2 se refiere a este desplazamiento. Este delta. Este delta debe ser menor o igual de H entre 5. Obviamente no hay una unanimidad de criterios. Hay algunos que hablan de H entre 3, en fin. Pero por supuesto de que, bueno, se concluye que es este el que define. Ahí sí, evidentemente hay, pero ya se toman otras cosas, en fin, todo ese tema. Entonces, que hay esta teoría, evidentemente, no podemos decir, bueno, aquí murió, no, hay. Pero se toma en cuenta algunas otras que en este caso no lo vamos a tomar en cuenta nosotros. Y con esto que estamos hablando, nosotros cerramos, básicamente. Reitero, este desplazamiento no puede ser mayor, a este valor. Por decir, tengo 10 centímetros de espesor de la cáscara, dividido entre 5. Lo mucho, el máximo desplazamiento son 2 centímetros. No puede ir más allá por si acaso. Esa es la teoría. Y lo mismo en la parte de los paquetes, en fin, todo ese tema. No. Ingeniería está basada en el desplazamiento. Desplazamiento por corte, por momento, bueno, por lo que fuera, definitivamente. Entonces, el 2 está. Muy bien, el 3 y el 4, en todo caso, es lo siguiente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está hablando, a ver, graficamos un poco para poder entender este 3 y 4. Está hablando de un elemento tridimensional. ¿Sí? A ver, no. ¿Todavía están en el país? Ok. Muy bien. ¿Qué dice? Este es el elemento tridimensional. Un sólido tridimensional. ¿Qué dice? ¿Qué? A ver, aquí obviamente lo siguiente, el sólido tridimensional
Muy bien, dice que se desprecia, de acuerdo a lo que estamos viendo, por si acaso, del sólido tridimensional, se desprecia todo esto. Y por supuesto también estos otros. ¿A qué vamos? En realidad lo que queda de la cáscara, de acuerdo a esta teoría, es lo siguiente. Tenemos una cáscara. Lo que queda puede ser una deformación que por supuesto tiene su tensión. También en la dirección Y o la deformación Y, deformación lineal. Aparte de ello, dependiendo de la solicitación, por si acaso queda, cuando no es simétrica la solicitación de la carga, queda el tau X, Y, el tau YX o la deformación XY o la deformación YX. ¿Sí? A esto llegamos, por si acaso. Con todo esto que se dice, que era un sólido tridimensional se vuelve esto. Eso es lo que dice, por si acaso. Así se utiliza por cualquier motivo para poder entender el mecanismo de funcionamiento de la cáscara. Se queda con esto, simplemente con esto. Por eso decía, tracción o compresión, dependiendo de la cáscara, de la posición, en fin, todo ese tema. No sé si aquí han copiado, está derechinho, yo ya legado. ¿Alguna duda? Y qué buenas. Dale. En la parte de la relación de deformaciones que usted mencionó, H/5, al ser estos elementos esbeltos, ¿no tendría más deformación? No. Reitero, toda teoría tiene su límite. No hay. No entra por si acaso. Necesariamente debe cumplir eso, si no estamos fuera del contexto de cualquier paquete. Esto por si acaso, ¿para qué estamos entrando? Para que usted conozca y tenga, ¿cómo podríamos decir? Conocimiento exacto qué es una cáscara. Aquí va a emplear elemento finito, evidentemente, esto es para elemento finito. No, ya hemos comentado al principio de que en el formato analítico ya no se utiliza, en definitiva, está en desuso, pero desde el punto de vista de conocimiento, el paquete le dice a usted, se entiende que sabe estas cosas, básicamente es. Pero la pregunta no va más allá, la teoría está basada en eso, por si acaso. No hay, ninguna probabilidad. Si usted ha salido de ahí por decir, muy bien, era 10 centímetros, no, yo soy un tigre suelto, le doy nomás, pues, qué sé yo, 3 centímetros. Chao, cara, aquí ya los paquetes ya no van, ya no contemplan. Definitivamente ya no, listo, chao. Como dicen, usted mete basura, sale basura. Ya no hay. Necesariamente, ¿por qué estamos hablando de esto? Usted tiene que conocerlo. No es el non plus ultra, es este. No puede ir más allá. Insisto, los paquetes, cuando te dicen, se entiende que el que usa conoce las limitaciones que tiene el paquete. ¿Y que aquí es? Ingeniería es desplazamiento. Todo está basado en desplazamiento. Y en el paquete, lo primero que usted tiene que verificar es desplazamiento. Un puente, cualquiera de las cosas que les digo, es desplazamiento. Y como les decía, por ejemplo, ese puente Arco sobre el Piraí. Bueno, las normas dicen L entre 800. Yo particularmente, reitero, me encaja más fácilmente la parte del dimensionamiento de los elementos cuando pongo L entre 1000. Ese no dice, pero bueno, es que yo no puedo, qué sé yo, forzar, si vale el término. Pero, por ejemplo, esa es la base. Ahí sí encaja. Si sale de ahí, puta, no, por lo menos como experiencia les puedo comentar de que no encaja las piezas, qué sé yo,
los elementos estructurales que quiere diseñar, en fin, todo ese tema, no encaja ya. Es más, como podría decirle, solicita mayores secciones, en fin, pero aparte de él se está apartando de la teoría. Se está apartando de la teoría. La teoría, insisto, tiene un límite. Todo tiene un límite. La ingeniería, reitero, ya muy bien, aquí está basada en desplazamientos. Ingeniería es desplazamiento. Por eso, digamos, por ejemplo, cuando hablamos en sismo, por ejemplo, hay algunas cosas. Yo siempre pongo esto, lo que estoy diciendo, yo siempre recalco. Para mí, ingeniería es desplazamiento. Si nosotros estamos dentro de eso, olvídese, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Absolutamente. La estructura, el paquete, en fin, todo ese tema le va a responder a eso. No, no es otra cosa, en definitiva. No puede ir más allá. Evidentemente hay casos especiales, pero ya es el comportamiento no lineal. Esa es otra cosa para centrales nucleares, en fin, ya son otras consideraciones que se toman, por si acaso, para llegar a esto. Sí, evidentemente existe, pero ya son otras consideraciones. Nosotros no estamos yendo a la parte no lineal, por si acaso. Estamos hablando del comportamiento lineal, geométrico y también físico, por cualquier motivo. No sé si fue esa la pregunta, no sé si hay alguna duda, alguno de los otros compañeros que tienen, si pueden hablar, pero insisto, aquí hay límites. Las teorías tienen pleno límite. No hay. No es asentimiento. No. Lo primero que deben ver es la parte. Lo mismo directamente hay pórtico dual. No déjese de tadear cara. Aquí, si usted conoce esto, a mí no me interesa si es dual, si es pórtico espacial. ¿Cómo limito? Con desplazamiento, porque ingeniería es desplazamiento. Amén, termina el cuento. Yo particularmente, cuando hago la parte de consultorías, en fin, algún cálculo, no, es donde usted quiera. Cualquier ingeniero que dice, bueno, la ingeniería está basada en desplazamiento, hijo mío. Me pasé, bueno, ahí estoy, chavo. Pero si no me he pasado de los límites, ningún problema. No tengo el menor bueno, hasta ahora, en todas las cosas que he estado, nunca me ha pasado nada, definitivamente. Hemos reformado, por ejemplo, un edificio que 5 columnas se les fueron abajo. Hemos replanteado muy bien, pasó unos 5 años, está parado, no tiene ningún problema. Es feo, evidentemente, porque hemos tenido que encamisar columnas, en fin, pero está parado. Nosotros no entramos a la parte estética, aquí es seguridad. Entonces, pero para cualquier cosa de esas es el límite, la parte de los desplazamientos. ¿Alguna otra pregunta? Todo es elástico, lineal, por si acaso. Es lineal. Es lineal. No es lineal. A ver, hemos visto al principio, ahí la parte de. Para hablar del inelástico o elástico, estamos hablando, por si acaso, del comportamiento físico del material. ¿Qué ha pasado? A ver, lo que dice, elástico o inelástico, aquí la pregunta de su compañero. Elástico, a ver, ya les he dicho, ¿qué es? A ver, para hablar con propiedad. El pushover, que está bastante de moda. Lo que está hablando es del comportamiento del material, comportamiento físico. No obedece la ley de Hooke. Si hablamos de elástico e inelástico, estamos hablando del comportamiento del material físico, directamente. El AD es el comportamiento elástico. ¿Qué significa? Aquí yo tengo una fuerza, aquí tengo un desplazamiento. Cuando desaparece la fuerza, vuelve a su estado inicial. Cuando es inelástico, ya, muy bien, la cáscara. Un terremoto, ya no está. Listo, le ha descascarado, aparece, por decir, sus armaduras y demás. La ocupación inmediata, vida útil segura, la prevención del colapso.
Estos son lo que mostraba Stark, el mexicano. Obviamente a mí particularmente anda todavía un poco esclarecido, porque ya definitivamente médicos se rayan, hablan de la parte no lineal física, pero no dicen nada de la parte no lineal geométrica. Obviamente ya es bastante más complejo, pero no hacen ese análisis. Pero, reitero, la pregunta, inelástico, elástico, aquí solamente nosotros estamos hablando de AB. Lo que ocurre aquí es otro tema. Nosotros no entramos todavía a esta parte, por si acaso. Si me hablan, elástico es esto, AB. Inelástico, se ha dañado un poquito. Vida útil seguro no se va a caer todavía, es la figura. Aquí, puta, hay que demolerlo y rajar de aquí. Eso es con la parte de, nuevamente, ¿qué entra? Desplazamientos angulares, desplazamientos lineales, en fin, nuevamente. ¿Con qué se controla esto? Un desplazamiento, ya sea angular o, finalmente, lineal. Se controla con eso. ¿Cómo? ¿Qué magnitud tiene de desplazamiento angular? ¿Qué magnitud tiene de desplazamiento lineal? Se mide con eso esto. De acuerdo a las normas, que a veces es una tareada, la mayoría de las normas es muy demasiado seguro, pero por si acaso, para hablar cómo se controla con esto. ¿Y qué significa esto? Reitero, ya no vuelve. La no linealidad inelástico quiere decir que ya no vuelve a su estado inicial. Nosotros no entramos en esto. Ya son más especializados, pero nosotros no entramos. Pero, reitero, ¿qué es? Se ha pasado del límite que decía. Eso es, por si acaso, cuando entramos, pues, por ejemplo, de ocupación inmediata. Ha habido un daño, pero es ligero el daño, si vale el daño. Aquí ya, todavía, sí, vemos todavía que sí, tiene probabilidades y posibilidades. Los paquetes sí, pero ya la parte de experiencia, bueno, es experiencia, en definitiva, no hay otra. Aquí ya no es paquete, ya no es nada. Para poder ver todas estas cosas, depende del material, bueno, es bastante más complejo ya. Es solamente, insisto, elástico. No estamos hablando de... Tendríamos que entrar al pushover, ya se ha dañado la estructura. Si hablamos de no linealidad, inelástico, ya aquí no estamos entrando ahí. Dije, análisis pushover y análisis por desempeño es lo mismo, ¿son sinónimos? A ver, no, un ratito. ¿Qué es? El pushover es esto, lo que acabamos de ver. El ATC 40, el FEMAS 273, tienen que ver. ¿Y qué dicen? ¿Qué es la parte del desempeño? Obviamente, ¿qué es lo que acabamos de hablar? Que no vale, que es demasiado caro utilizar simplemente lineal en una estructura. Por desempeño quiere decir que entramos a la parte no lineal. Este es nuestro límite. ¿Por qué? Aquí reitero, se proyecta para esto. Podemos decir sí, pero es demasiado caro. Extremadamente caro la estructura. Si hablamos aquí, consultoría no quieren pagar $2,000. ¿Han escuchado ustedes que, por ejemplo, hacer un túnel de viento cuesta $50,000? Es eso, en definitiva. Una consultoría que lleva un año, 10 ingenieros súper expertos, obviamente que lleva, es dinero. Ya, muy bien. A lo que voy. Uno es el pushover, ¿sí? La ocupación inmediata, vida útil seguro y la prevención del colapso. Muy bien. ¿Qué es? Este es el pushover, por si acaso. Este es el pushover. Por desempeño. Entonces dice, lo podemos nomás
hacer trabajar más allá de su límite, porque si nosotros hacemos lineal es muy caro el edificio. Entonces entran a eso. ¿Con qué entran? Insisto, la norma dice, hay un cierto ángulo donde habla, no recuerdo, 41.17 de la ACE, si mal no recuerdo. Y por supuesto, ya sea angular, como también lineal, hay límites para eso. Hay límites, básicamente. ¿Con qué se entra con esto? Que reitero, los mismos cuando ustedes ya, hablando ya por desempeño, es entrar a esto, intentar entrar. Hasta el día de hoy nadie sabe. Eso nadie sabe si realmente es cierto. Más es especulación que otro. Reitero. Yo, por ejemplo, ¿por qué? Porque el problema, por ejemplo, cuando nos mostró Stark, yo le pregunté, dio una conferencia, auspició el Colegio de Ingenieros de Tarija. Aparte, a nosotros en el Comité del Sismo nos ha dado varias conferencias. Bueno, a lo que voy. Mi problema, sencillamente, para mí, desde mi punto de vista, ¿qué pasa? Cuando ya ha entrado esto, obviamente, reitero, una estructura de acuerdo a la teoría lineal es lineal. Pero si hablamos de esto, habla ya, si ustedes recuerdan, ya no hay linealidad geométrica. Estamos hablando, esto es de la linealidad física, del material. Física. Material que no obedece a la ley de Hooke. Y obviamente hay otra no linealidad geométrica que tiene que ver con este desplazamiento que estamos hablando. Para mí el problema nace que no hacen un análisis, hay métodos por si acaso, de la geometría. Los desplazamientos no hacen, alegremente, dicen, se ha desplazado 1,5, a la mierda, si se ha desplazado 1,5, puta, estamos en esto. ¿Y qué hacen con esto? Nadie dice nada. Estar cuando he dicho, no hay ninguna norma, a mí me contestó, bueno, voy a ver, ingeniero, por favor, puta, a ver, la ignorancia no es pecado, ¿no? Si le dije, bueno, ingeniero, Macanut, aquí, perfecto, la parte física que usted dice. ¿Y qué hacemos con la parte geométrica? ¿Cuál es el remedio? ¿Qué le ponemos? ¿Qué método utilizamos? ¿Y qué consecuencias más que método? ¿Qué consecuencias tiene combinar la parte física con la parte geométrica? ¿Qué consecuencias tiene? Porque usted me dice que se mueve 1,50, puta, ya estamos en la parte no lineal geométrica. ¿Y qué ha puesto? No, las normas no dicen nada. A la mierda, puta, ya cama. Se acabó. Se acabó ahí la charla directamente, pero no tengo ninguna norma para hacerlo. A la pistola. El problema es ese. Para mí, anda cojo esto de entrar aquí y no entrar aquí. Anda cojo, ¿no? La teoría anda cojo. Ahora, la realidad, ese edificio están parados. ¿Por qué ha pasado? Ah, no sé. Otras cosas hay que reconocer, están parados ese edificio. El que nos mostró y demás cosas, el COI y demás, está funcionando. Pero aquí nadie ha mencionado al Stark. No, nada que ver, no hay ninguna norma, ingeniero. A la mierda, como decía. Ese es su problema, definitivamente. ¿Qué está pasando? No lo han resuelto, nadie dice nada. Obviamente, la parte de las consultoras, Wilson y demás, sí, habla, pero no tampoco conozco algún trabajo que hayan hecho que contemple todas esas cosas. Reitero, las dos ya van. Pero la pregunta es, compañero, reitero, el desempeño quiere decir que no está físicamente, no obedece la ley de Hooke. Entra esto, hasta aquí entran. ¿Con qué? Con la norma. Aquí defino norma. Desempeño, ¿para qué? Para que sea más potable económicamente. Para eso entra. Por desempeño es eso. Entrar por desempeño, que no ya es, aquí sí ya es inelástico. Definitivamente. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el tema? Como ustedes han visto, aquí están los pórticos y demás cosas. Aquí ya hay, como vieron ustedes,
aparecen ya plastificaciones, ya aparecen rótulas directamente. Y ahí lo mismo, ya aparece, ya, puta, ¿cuánto de inercia utilizo? Es un 30%, 20%. Puta, esa es otra de las cosas que realmente no entra. Eso sí es en el rango inelástico, es esto. Desempeño entran, pero reitero, aquí lo mismo. Por supuesto de que ya no es, pues, ya está fisurado, ya se ha fisurado aquí, y ya se forman estas fisuras, qué sé yo, más que todo, la parte de plastificación aparece. ¿Y qué es? Obviamente ya no está completo. Aquí ni la inercia, ni el área, absolutamente nada. Lo mismo, otra vez las normas dicen tanto por ciento, hay de 40%, 30% hay que disminuir. En fin, todo ese tema que realmente para mí es una incógnita en realidad. ¿Qué sabemos nosotros que en realidad cómo va a ocurrir aquello? En definitiva. Eso en definitiva para mí me parece muy oscuro, poco claro, muy, bueno, no siempre la parte de los normas. La parte obviamente tiene una seguridad para poder entrar en esto, pero es cojo. No entra en la parte geométrica. Aparecen aquí, ya estamos en la parte inelástica. Ya no es elástico. Elástico significa vuelve a su estado. Aquí ya no vuelve. Ya se ha fisurado cara. Ya no hay, ya no vuelve. Le colamos con Poxipol, no, ya no hay cara. ¿Qué dice ese perico, por ejemplo? Esto para poder hacer todas estas simulaciones, solamente en meter datos demoran 3 meses. No sé si escucharon al cara. Entonces, obviamente, son cosas que está todavía en investigación, no hay una total clareza, más la norma, y es la única, bueno, yo lo conozco en definitiva, eso que dice el 47, ahí por si acaso, existe todo ese tema, ahí. Esa parte. Muy bien. Dije, una preguntita. Go ahí, dale, Bernard. Dije, una preguntita. Ahorita dijo que la deformación geométrica no está bien observada en la parte de no linealidad, ¿verdad? Ajá. ¿Y se refiere a los elementos estructurales, Inge, o exactamente a qué se refiere con la parte? A ver. Otra vez el ejemplo. A ver. Estar en posiciones, reitero, por desempeño, lo que decía su compañero, entra aquí. ¿Sí? Esto es el material, lo que estamos hablando en este momento. Lo que estamos hablando en este momento. Se ha fisurado esto. La inercia ya no es 100%. Físicamente hablando, la inercia ya no. Por decir por hablar, tenía 10 de inercia. Cuando ha entrado aquí, ya no es 10. ¿Cuánto es? Bueno, nuevamente, la inercia es un 30% se ha perdido. Eso es por si acaso esto, ¿sí? El material. Muy bien. El problema del que yo digo es lo siguiente. Si estamos en un edificio pequeño, dice que este desplazamiento, por decir, de 40 metros. Este desplazamiento solamente es 4 centímetros. ¿Sí? Así dice. La milésima parte. Aquí nos ha mostrado ese edificio COI para hacer aparecer las rótulas y demás cosas, si ustedes se acuerdan. Esto ha dicho el Perico Pérez, obviamente es un edificio alto, 230 metros. Se ha desplazado 1,50. La teoría matricial solamente va pequeños desplazamientos, esto ya no entra. ¿Qué hay? Si se acuerdan ustedes, cuando hemos dicho teoría lineal y la teoría no lineal geométrico, esto reitero, es físico, el material. ¿Qué quiere decir? Este material, por si acaso. Estamos hablando de desplazamiento. Esto no existe, por si acaso, en ninguna teoría.
que es, por ejemplo, de los grandes desplazamientos, a mucho, la viga, digamos, es lo que dice, no es infinito, no llega a esto. Yo desconozco, no hay ninguna teoría. Uno de los últimos libros de Timoshenko dice que los grandes desplazamientos, de esta teoría que les he mostrado yo, ¿qué dice? Que este desplazamiento esto es h, a lo que alcanza esta teoría es desplazamiento de la mitad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una viga de 50 centímetros, el desplazamiento que me está hablando, qué sé yo, Timoshenko, es de que solamente se puede desplazar 25 centímetros, de los grandes desplazamientos, 25 centímetros. Ahora, si me dice unos 50, yo desconozco qué teoría usted utiliza. Desconozco, yo no conozco ninguna teoría que diga, bueno, muy bien, con unos 50, feliz de la vida aquí, cantando, qué sé yo, lo resuelvo, mentira. Eso es mentira, completamente. Y como les digo, yo le pregunté a Stark de este tema. No hay norma, la mierda, este perico está tabeándose. No hay norma, él dijo claramente. Y disculpe que lo... A ver, dale. Es que creo que la observación sería basarnos en qué modelo estamos utilizando para calcular los esfuerzos, digamos, en el sentido de también las rótulas plásticas y también los desplazamientos y las fuerzas. Todo se basa en ese modelo de un grado de libertad. Y cuando queremos hallar la geometría, eso se complica harto, porque el modelo en sí no tenemos un modelo generalizado para una estructura para ver el desplazamiento geométrico. Verlo con elementos finitos sí se podría, pero es muy limitado. No, nada, con nada, Cristian. Sí. Termina de hablar. Sí, eso no se puede. Entonces estaba pensando que no hay una... O sea, el modelo para edificios altos es muy limitado para elementos finitos, inclusive. Con nada. Reitero, cualquiera de los planteamientos tiene teorías. ¿Por qué estamos viendo esto, digamos, por ejemplo, de las cáscaras? Porque hay teorías, básicamente. Ahí debe cumplirse, por si acaso. No hay infinito, no hay, como en este caso, digamos, por ejemplo, que hacía... A ver, un ratito, vamos a entrar a la parte de los links que hablas, pero primero vamos a terminar esto. Aquí, a ver, Cristian, no sé si terminaste de hablar. Sí, solamente era como que una observación que creo que está válido por lo que acabo de decir, la parte geométrica, porque sí, tienes razón, ni en el FEMA ni en el ACC muestran esto. No, aparte eso, este es complejo en definitiva. Yo sinceramente esto ya, solamente en el sismo, los caporales, se andan tabeándose, discúlpenme, pero, a ver, la parte de las recomendaciones es más directamente para la parte cuando se decía estáticamente, belleza, de acuerdo. Pero los pericos agarran la parte estática y le meten más a la parte dinámica, 2 veces, se está fallando, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué razón? Insisto, yo no sé por qué no sé dónde se hayan educado y demás. Es que hay límites, definitivamente. Les dicen, no, cualquiera, mentira, eso es mentira. Tiene límites, cualquier teoría, hay un límite. ¿Y qué es el límite? En ingeniería, reitero, es el desplazamiento. Ahí es la base de la ingeniería, desplazamiento. Conocer desplazamiento por corte, conocer desplazamiento por momento, por torsión, obviamente es desplazamiento. Y reitero, estas cosas son... A ver, ¿cómo vos verificas, para mí la pregunta, físicamente? Muy bien, estamos por desempeño, muy bien. ¿Y cómo verificas esto? Esto en laboratorio, en el edificio vas a verificar, déjate tabear, cara. ¿Lo puedes verificar? Cántale a Gardel, cara. ¿Cómo vas a verificar eso? No hay. Para estudio y demás cosas podrías entrar con alguna cosa, pero de otra forma no, yo no veo. Strain Gauge, en fin, todo puedes medirlo, pero más para la parte de investigación que para la parte de aplicación. Yo sencillamente, me parece muy
¿cómo podría decir? Muy, muy a la suerte, si vale el término. ¿Por qué? A ver, este mismo directamente. ¿Y por qué no es 6? ¿Por qué no es 8? ¿Por qué no es 9? Puta, ¿cuál? ¿Cómo sabemos? El problema para mí es este, radica en eso. Los grandes como Lobo Carnero, bueno, ese era doctorazo, ¿para qué? Pues me hubiera gustado despertarlo a Lobo Carnero y decir, a ver, pues por favor, explique esta parte. Ese puta se la sabe todas. Pero aquí no. Los que nos podrían explicar un Lobo Carnero, Juan Ferrante, pues esos eran doctorazos. Yo sinceramente me hubiera gustado escuchar la opinión de esa gente. Porque aquí, yo sinceramente no me termino de convencer básicamente de lo que dicen eso. Eso sí, realmente tenían mucho criterio para estas cosas. Me hubiera gustado decir qué pasa con esto. Esos grandes no, eso sí, realmente se la sabían muy bien. O finalmente todavía está en vida. Me gustaría a mí que le consulten a Wilson, por ejemplo. Que él dice, el P-delta, por ejemplo, no más del 5%. Me parece muy criterioso, pues, no sé si ustedes se acuerdan. Un 5% simplemente, un P-delta. Estamos lejos de todo esto. Que me parece muy coherente el planteamiento de Wilson, por ejemplo, simplemente esto, un 5%, a máximo directamente. Me parece muy criterioso. Pero ya aquí entrar en esto, me parece demasiado alegre. El único que a mí, particularmente en este momento, me convence lo que dice, lo que opina es Wilson. El resto no lo puedo también. Este es demasiado alegre, con toda franqueza. Yo, si me dieran para revisar, al estar que le haría cantar la Vidalita y decir, a ver, mostrame ahora, Perico, ¿qué haces con esto? ¿Qué haces con la teoría no lineal geométrica? ¿Cómo solucionas? Y una preguntita más, Dale. antes de que le responda al mensajito. El paper dije que le envié era porque estaban hablando de la parte espectral del viento, porque, a ver, si todos los datos de aceleración, o sea, estaban comparando, todos los datos de acelerograma se pueden volver en espectros de aceleración, velocidad y desplazamiento, ¿verdad, hija? Y tenemos los datos de velocidad. Entonces, los datos de velocidad se podrían complementar juntamente con esto con un mapa de pseudo velocidades, ¿no? Para plantearlos como un espectro. Y en el concepto del espectro tripartito es que esas tres escalas en realidad se comparten para un mismo espectro de respuesta. Entonces, no es tanto, eso se estaba verificando, no es tanto, por así decirlo, del sismo, sino más se verifica los espectros de movimiento del grado de libertad, digamos, de aceleración, velocidad y desplazamiento. Entonces, si nos vamos a regir en ese sistema de un grado de libertad, podríamos utilizar el sistema tripartito para poder utilizar el espectro de velocidades, para poder hacer otro espectro de aceleraciones, para volverlo a poner a etapas. No, correcto, coherente, perfecto el planteamiento, porque en realidad, digamos, lo único diferente, si vale, está correcto, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de las ecuaciones, evidentemente, los espectros, en definitiva, pueden ser nomás uno, digamos, la característica, digamos, de un sismo, obviamente va y viene, si vale el término, es ese. Obviamente, aquí siempre está basado en la ecuación que estamos hablando. La parte dinámica es esto, no hay ninguna otra cosa. Por eso les decía, por ejemplo, una de esas veces estaban hablando y que, bueno, que chopran. Déjense de pajarear que chopran y cuánto cara. Aquí es esta ecuación y punto. ¿Cómo se resuelve? Ya ven. Y esto, obviamente, esta ecuación, a lo que voy, aquí, digamos, si es para el sismo, obviamente es la aceleración de la gravedad y obviamente la masa. Y lo que estamos viendo es aquí. Muy bien. De lo que vos dices, a ver, vamos a poner otro color. No tengo el menor inconveniente en lo que vos estás diciendo. ¿Por qué? Utilizas la misma ecuación. Pero esto no es una aceleración del suelo, sino que es una solicitación, por decir alguna cosa, porque no hay, en definitiva, ya les he comentado,
que no hay una ecuación matemática que ha resuelto hasta él, ni se acerca siquiera. ¿Y qué es la diferencia respecto a esto? Simplemente vendría a ser, ya sea con velocidad, ya sea con desplazamiento, ya sea con aceleración, obviamente una fuerza. La parte del tiempo siempre es el tiempo y alguna cosa como esta que no es similar a esto. Simplemente eso, nada más, por decir algunos puntos de esta forma. Evidentemente, ¿por qué razón? Porque se está utilizando lo mismo. La parte de dinámica es esto, y ya sea para sismo, y ya sea para viento, es el mismo. Solamente que la parte ya de solicitación para viento va a ser de esta forma, para sismo va a ser de esta forma. ¿Estás de acuerdo vos con esto? ¿Has visto así, Cristian? Sí, justamente el espectro que estoy armando es el espectro de pseudo velocidades que está en función de la... No, está bien, aquí, como te digo, respalda, de esta... Sí. respalda por si acaso. Puedes hacer con velocidad, puedes hacer con desplazamiento, puedes hacer con aceleración. Obviamente, lo que más comúnmente se utiliza, se mide, si vale el término, es la velocidad. Lo más común en la parte del viento es velocidad, y perfecto. Lo que más se mide en el viento es velocidad, no es otra cosa. En sismo se mide la aceleración. Aquí, obviamente, a partir de esto puedes tener aceleración, bueno, con esta ecuación puedes tener cualquiera de los dos, pero lo único que insisto y recomiendo, esto es para viento y esto es para sismo. Esto es aceleración y esto es velocidad. Simplemente eso. La ecuación, la parte del modelo estructural es este, punto. Varía esto y varía el otro, nada más. Eso está coherente, perfectamente, Cristian. Allá, Inge. Sí, que eso quería consultarle para que también lo podamos usar para el viento dinámico, porque tengo ya un registro de vientos con bueno, lo que recomienda la norma boliviana de vientos para Cochabamba era de 100 metros por... ¿Cómo se llama? 36 metros por segundo es lo que se me dice aquí. En metros por segundo. Y tengo el registro Inge, de un programa, un simulador. Entonces tengo una curva de velocidades. Y esa curva de velocidades la estoy volviendo una curva de espectros. Y esa curva de espectros está llevando tripartita, y la tripartita a una curva de acelerograma, o sea, perdón, un espectro de aceleración para llevar a la TAPS. No, está bien, está perfecto, está belleza. Está derechinho, joya legal. Sí, Okay. eso los voy a comentar esa mañana a los estudiantes. Ok, muy bien. A ver, la pregunta es, compañero. En los cables, un ratito. El tema, los links que me está, bueno, no sé si estamos hablando de la misma cosa, pero los links, por ejemplo, a ver, más claro. Tengo unos pilotes, aquí está mi cabezal, en fin. Los links, por si acaso, son de esta forma que tienen que ver con los 6 grados de libertad. Puede ser una, como podríamos decir, el suelo, por ejemplo. El desplazamiento en X, en Y, en Z. Y también la parte de rotación en los mismos ejes, si vale el término. Muy bien. A ver, más que todo es link, por ejemplo. Se utilizan donde podemos aplicar básicamente, aquí yo tengo unos elementos para la parte sismo, y utilizan este elemento, este aparato que sirve para mitigar la parte del sismo, obviamente tiene todos estos. Y cuando me mandan y le digo, muy bien, perfecto, le voy a poner a un edificio de tantos pisos, entonces, ¿cuáles son estos parámetros? ¿Cuánto vale este link en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z?
y también la parte de las rotaciones, los 6 grados de libertad. Entonces me mandan, y cuando yo agarro el SAP, en fin, todo ese tema, tiene los 6 elementos. En vez de colocarlos rígidamente, en fin, todo ese tema, entro con todos estos parámetros para poder hacerlo. En el cable, los links, obviamente, no sé por qué están hablando de los cables, simplemente es lo siguiente, por si acaso. Aquí, la parte, hay dos formas. Uno, obviamente, aquí, la parte se utiliza la matriz de rigidez geométrica, que tiene que ver, que hemos desarrollado, básicamente, con la parte de los desplazamientos en el cable. Toma en cuenta, reitero, a ver, si se ha vuelto, si ustedes, a ver, si recuerdan directamente en la parte del cable, vamos a ver el cable. Este elemento, cuando ha agarrado, a ver, el elemento era este. A ver. Inicialmente era este que tiene una tensión. Tiene una longitud. Aquí una tensión, tracción. Ha agarrado y obviamente se ha vuelto este otro. El cable se ha desplazado, básicamente. Y obviamente aquí hay un desplazamiento ZJ, podemos llamar. Aquí tenemos un desplazamiento ZI. ¿Y qué dice? Geométricamente, hay una ecuación que dice que depende de la tensión, de su longitud, no me acuerdo alguna relación, creo que es así. Y obviamente hay los desplazamientos y obviamente se refiere a esto. La matriz geométrica es esto, por si acaso, lo que entra, definitivamente. Entonces, en la parte de los cables no hay ningún link. Link ya tendría que ser, aquí no, básicamente. La sensibilidad, si vale el término, es este fenómeno de la matriz de rigidez geométrica, que se debe tomar en cuenta necesariamente en los elementos cable. Hay otra forma para decir que, bueno, el E no es el mismo del material, sino que depende de la inclinación. Es la fórmula de Dischinger. Que reemplaza, si vale el término, esta matriz de rigidez geométrica y dice que este elemento, el E, es diferente, que hay una fórmula que tiene que ver con el ángulo, en fin, todo ese tema, y aparece. Uno de los dos se debe utilizar, no sé en qué parte quiere usted utilizar los links directamente. No hay, simplemente el cable es sensible a estos fenómenos, la matriz de rigidez geométrica o la fórmula de Dischinger, que dependiendo de la inclinación, el E es diferente. Una de las dos, no las dos, una de las dos se debe utilizar para ver la sensibilidad del cable. Y otra de las cosas que existe en el bridge, CC Bridge, hay un comando Load Optimizer. ¿Para qué? Para ver directamente la cantidad de torones que va a tener cada uno de ellos. Cliquea todos esos directamente y obviamente le optimiza la parte de los cables. Directo, una de las cosas.
Y en el Midas, este mismo tema es tuning para ver la optimización, pero no es otra cosa. No sé dónde quiere utilizar la parte de los links. No le entiendo esa parte. Pero si me hablamos de cable, hablamos de estas cosas por si acaso. Que reitero, utiliza la matriz de rigidez geométrica, utiliza de Schinger, quiere optimizar los cables, utiliza el optimizer, Load Optimizer en Bridge y en el Midas el tuning. No hay otra cosa. La parte, reitero, donde puede hacer para las uniones y demás cosas, depende básicamente de lo que quiere hacer, pero no sé en qué parte quiere utilizar los links. No sé si fue la pregunta, se ha respondido, se ha ido por la tangente, se ha eludido. A ver, fala, país. Se respondió, a ver quién era el que habló. Copacalle. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos por acá. Tengo clases más rato. Otro grupo. Muy bien. Eso es todo de mi parte. Vamos a continuar el lunes. Adelante. Ingeniero, Sí, señorita. disculpe, para la entrega del proyecto, no sé si se podría ampliar unos días más. Sí se podría. Eso es en consenso aquí, señorita, no es por persona. Sí, ingeniero, yo igual le quería hablar de eso, es que estamos con proyectos igual de los... No, eso ninguna novedad es cara, eternamente es eso sabemos. Eso es ninguna novedad. Se están cruzando todos, Inge. Sí, ingeniero, por favor. No sé si sería posible. por favor. Sí, que... A ver, vamos a ver cuándo era. 18 de abril, ¿cuándo quieren entregar cara? ¿Cuándo? Nos puede dar hasta el viernes que viene, el 18. A ver, vamos a ver, no vamos a ser tan miserables. El 18 era, ya. 25 de les dije. Ya, 25 directamente. Sí, hasta el 25. Ya, pero no hay, ese es el último por si acaso. Hay Chávez. Ahora si pasó, ya no hay por si acaso. No, aquí tampoco es Chairo, ¿no? Por si acaso. 25 muere. Ya no hay postergación por si acaso. 25 y muere. 25 y muere por si acaso. Ojo, tenemos que definir también ya la entrega de los proyectos 2 y 3 por si acaso. Ya, 25 muere. El lunes vamos a definir por lo menos inicialmente la entrega de los 2 puentes. Ok, eso es todo entonces, muchachos. 25 muere por si acaso. Ya no hay más postergación por cualquier motivo. Gracias, Muy bien, Inge. muchachos, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes.